vimos el día lunes, en el sentido de que seguimos hablando de balance de materiales, o sea, vamos a seguir planteando las mismas ideas, pero con un grado de complejidad superior, debido a que vamos a plantear ahora la posibilidad de existencia de otra fase adicional a la fase gaseosa, que sería una fase líquida constituida por el petróleo. O sea, vamos a seguir con el concepto del balance de materiales que consideraba el hydrocarbon por volume constante, ¿sí? Que sería de alguna manera como la piedra basal de esta construcción teórica, ¿sí? O sea, considerar que el hidrocarburo ocupa siempre el mismo lugar, el mismo volumen, y por lo tanto, al reducirse la presión, a partir de la explotación, o sea, de la producción, la expansión de los fluidos constituiría el equivalente a la producción. O sea, como el volumen es constante, si uno imagina una expansión, la expansión no podría ocurrir porque el volumen es constante, de manera tal de que el exceso de volumen se traduce en producción. O sea, esa es la idea que yo les planteé en relación al balance de materiales en el caso del gas seco. O sea, vamos a seguir en torno a esa idea, pero ahora, como les decía, vamos a permitir la existencia de otra fase, dándole al balance de materiales mayor generalidad. Digamos, otra fase de hidrocarburo, la presencia del agua como una fase que acompaña al hidrocarburo, ya lo habíamos planteado en el caso de los reservorios de gas. Pero bueno, el papel del agua, digamos, también lo vamos a tener en cuenta en esta presentación, en esta parte. A ver, lo que tienen en pantalla es un gráfico de envolventes de fase. O sea, son gráficos que delimitan las zonas termodinámicas, o sea, los valores de presión y temperatura, que corresponden a las fases presentes, inclusive con una posibilidad que es la coexistencia de dos fases en el mismo reservorio. A ver, este gráfico de presión-temperatura, ustedes en realidad ya los conocen de termodinámica, de física 2. Habitualmente, si uno grafica presión en el eje vertical y temperatura en el eje horizontal, para un componente, o sea, para un sistema de un componente puro, supongamos, podría ser, no sé, nitrógeno, por decir algo, ¿sí? Bueno, este tipo de diagramas, para componentes puros, se representan gráficamente como una línea. La línea divide la zona de líquido de la zona de gas, y existe un punto en este gráfico de presión-temperatura que corresponde al punto crítico. Sería este punto acá, punto crítico.
O sea, lo que este tipo de gráfico representa para un componente puro, por ejemplo, supongamos, voy a poner con otro color, supongamos que tenemos nitrógeno, ¿no? Que esto sea de nitrógeno. Lo que este gráfico significa es que, por ejemplo, si tenemos nitrógeno en esta condición, este punto, llamémosle 1, tendremos nitrógeno líquido. Si ese nitrógeno líquido le reducimos la presión, llegará un momento que se acerca a una condición, ¿sí?, sobre la línea de cambio de fase. O sea, una vez que atraviese esa línea, pasará a convertirse en nitrógeno gaseoso. O sea, en este punto, a esta presión, y a esta temperatura, se produce la vaporización, digamos, del nitrógeno. Bueno, esta situación se da para componentes puros, digamos, para compuestos de cualquier tipo, o sea, el más conocido, bueno, el caso del agua, ¿sí? El agua sabemos que a la presión, por ejemplo, atmosférica, si esto sería una atmósfera, esta presión es una atmósfera, disculpen el dibujo que estoy superponiendo, y esta temperatura sería de 100 grados centígrados o 373 grados Kelvin, ¿sí? O sea, lo que estaríamos diciendo es que, por ejemplo, a la presión de una atmósfera, la temperatura a la cual se produce la vaporización, o la ebullición, mejor dicho, del agua, es 373 grados Kelvin. O inversamente, a la temperatura de 373 grados Kelvin, la ebullición, el cambio de fase de líquido a gas, se produce a una atmósfera. Bueno, cuando tenemos sistemas con más de un componente, como puede ser un hidrocarburo, en general, digamos, un hidrocarburo es una mezcla de componentes que pueden ir desde compuestos livianos, como puede ser el metano, ¿sí?, a compuestos más pesados, o sea, dentro de los alcanos, ustedes saben, bueno, etano, propano, butano, pentano, hexano, etano, octano, o sea, cada vez más pesados, pero en definitiva es una mezcla. Son sistemas multicomponentes. Cuando uno tiene sistemas de tipo multicomponente, se pierde, digamos, esta condición en donde el cambio de fase, ¿sí?, ocurre de manera abrupta al atravesar esta línea crítica, y aparece la posibilidad de la coexistencia de una fase líquida con una fase de vapor. O sea, por ejemplo, si este
si esta línea correspondiera, bueno, ahí dice nitrógeno, pero supongamos que sea, no sé, etano, ¿sí? Un hidrocarburo. Que esto fuera etano. Y tuviéramos, no sé, otro hidrocarburo que tiene un punto crítico por acá, ¿sí? Bueno, cuando se produzca la mezcla de esos dos hidrocarburos, lo que va a ocurrir es que en lugar de tener líneas, ¿sí?, individuales para cada hidrocarburo que representan la transición de una fase a otra, vamos a pasar a tener una envolvente de fase, ¿sí?, que va a tener una forma, bueno, aproximadamente, bueno, no sé, podría ser algo así. Podría ser algo así. Esto ocurre porque, digamos, las moléculas de un componente van a estar rodeadas de moléculas de otro componente, o sea, se va a producir una cierta interacción de tipo física, digamos, por fuerzas intermoleculares, y el sistema, digamos, se va a comportar de manera muy diferente a lo que correspondería a un componente puro, apareciendo este fenómeno, digamos, de la envolvente de fase. Entonces, si yo tengo, supongamos, una envolvente de fase correspondiente a una mezcla de hidrocarburos, que sea esta que está acá, que estoy trazando en verde, bueno, y yo tengo este sistema, esta mezcla de hidrocarburos en un reservorio, ¿sí?, cuya condición termodinámica está representada por este punto, o sea, por esta presión y esta temperatura. Cuando yo permita la producción, o sea, cuando se produzca la producción, por supuesto que este punto representa, por estar a la derecha del punto crítico, el punto crítico está acá, ¿no? Bueno, este está en zona de gas, o sea, esta zona es zona de gas. Esta sería zona de líquido. Líquido. Entonces, cuando yo, a través de la producción, se reduzca la presión, la evolución de ese gas va a seguir esta línea roja. O sea, el gas dentro del reservorio va a ser siempre gas. ¿Sí? Nunca va a aparecer una fase líquida porque la línea roja no atraviesa la envolvente de fase. O sea, para que aparezca una fase líquida, la línea roja debería atravesar la envolvente de fase. Bueno, otro punto importante para representar es la presión y la temperatura del separador. O sea, el separador está en superficie. Es donde separamos el gas del líquido para su despacho. Si la condición del separador es esta que tenemos acá abajo, ven que dice presión de separador, temperatura de separador, ¿sí? Le voy a poner otro colorcito a esto, así lo vemos bien. Bueno, vuelvo al rojo. Supongamos que tenemos, no sé, el gas en el reservorio que ya tiene esta condición porque ya lleva 2 o 3 años de producción. Bueno,
ese gas de reservorio, cuando llegue al separador, o sea, a través de la tubería, digamos, a través del pozo y la tubería, va a realizar una transformación termodinámica o va a sufrir una transformación termodinámica que no podemos representar porque es una transformación muy compleja, muy rápida, que ocurre dentro de la tubería mayormente y termina en el separador, pero de alguna manera habría una transformación que no se puede representar por una línea continua porque no es cuasistática, pero bueno, por algún proceso complejo, el gas va a alcanzar esta condición. ¿Sí? Fíjense que ese punto de condición termodinámica en el separador también está fuera de la envolvente de fase. Insisto, la envolvente de fase que estamos considerando es esta, que yo ahora estoy coloreando con rojo. ¿Mm? Fíjense que está fuera de la envolvente de fase. Eso significa que el gas del reservorio que tiene esta condición, por ejemplo, va a llegar al separador íntegramente como gas. O sea, va a seguir siendo gas. En ningún momento vamos a tener líquido. Por ese motivo, hablamos de un reservorio de gas seco. O sea, es un gas que en todo momento permanece como gas, en ningún momento se produce líquido, se produce ninguna condensación. Entonces hablamos de un reservorio de gas seco, tal como el que aplicamos el balance de materiales del lunes y de la clase de la semana pasada. Ahora, si la envolvente de fase, en lugar de ser la que puse ahí en color rojo, fuera una envolvente, no sé, la voy a poner en color naranja. Si la envolvente de fase fuera esta que estoy dibujando ahora, coloreando en amarillo. Bueno, fíjense, el gas que está en el reservorio, que tiene esta condición, digamos, inicial, esta sería la condición al principio del descubrimiento, ¿sí? Todavía sin explotar, sin producir. Pero bueno, el gas dentro del reservorio va a seguir siendo gas. O sea, siempre va a ser gas. En ningún momento va a aparecer líquido en el reservorio. Pero cuando llega al separador, ¿sí? Fíjense la condición termodinámica del separador. Está dentro de la envolvente de fase. Eso significa que en el separador se va a producir una condensación. O sea, vamos a obtener algo de líquido en el separador. Entonces, la aplicación del balance de materiales de la semana pasada no sería ahora aplicable a este caso, que constituye un reservorio de gas húmedo. Gas húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque obtenemos una fase líquida del separador. En realidad, húmedo se refiere a líquido, ¿no? No hay que confundir con agua, no es humedad de agua. Es simplemente que de ese gas que tenemos en el reservorio, obtenemos en el separador algo de líquido. En este caso, el balance de materiales que utilizamos en las clases pasadas no se puede utilizar de manera directa, pero sí se puede utilizar si
convertimos la producción líquida, o sea, vamos a tener en este caso de gas húmedo, ¿no? Gas húmedo. En el separador vamos a producir una cierta acumulada de gas, GP, pero también vamos a tener una acumulada de líquido que denominamos NP. ¿Sí? Que estos serán barriles de condensado, o sea, de líquido. ¿Sí? Pero bueno, esta cantidad se puede convertir, digamos, con alguna ecuación de estado, ¿sí? Convertir en un GP equivalente. O sea, lo que se suele hacer es decir, bueno, obtuvimos tantos barriles de líquido condensado. Bueno, ese líquido condensado, ¿sí? Podemos convertirlo, ya vamos a explicar cómo, convertirlo en un equivalente en pies cúbicos normales de gas, ¿sí? Para poder adicionarlo, digamos, a la acumulada de gas, ¿sí? Y computar, digamos, un GP, no sé, vamos a llamarle GP', que sería el GP real, digamos, la acumulada de gas real, más el GP equivalente, que sería el líquido que convertimos en un equivalente de gas. Esto lo anticipo nomás para ver cómo un balance de materiales que está pensado para gas seco se puede adaptar, digamos, extender su dominio al caso de gas húmedo. Bueno, después aparecen otros casos que ya los vamos a ir viendo. Yo ahora medio que los estoy introduciendo, estoy iniciando en esto, pero por ejemplo, si la envolvente de fase es la que yo voy a dibujar ahora en color negro, por ejemplo, esta tiene alguna cuestión interesante para analizar respecto del comportamiento del gas dentro del reservorio. O sea, si el gas inicial es la condición inicial al descubrimiento, bueno, esta podría ser la condición a los, supongamos, 2 años. 2 años de explotación. Fíjense que estamos considerando que el gas dentro del reservorio reduce la presión a lo largo del tiempo, pero mantiene la temperatura, lo cual es una hipótesis razonable. Porque gracias al gradiente geotérmico, yo siempre les recuerdo que la Tierra tiene como, el planeta, ¿no? Tiene como una estufa en el centro, un núcleo caliente que sostiene la temperatura de la corteza, ¿sí? Del interior, digamos, de la corteza. Entonces la hipótesis de que la temperatura es constante es una buena hipótesis. Solamente cambia cuando, por ejemplo, cuando hay una recuperación secundaria, que inyectamos mucha agua a una temperatura menor, o sea, agua fría. En esos casos puede cambiar la temperatura, pero no en una explotación por expansión de los fluidos. Bueno, en el caso de la envolvente negra, fíjense que después de, no sé, supongamos a los 5 años, podría ser que tengamos esta condición. En esta condición, lo que se observa es una fracción de petróleo.
O sea, dentro del reservorio. En un reservorio donde inicialmente teníamos gas, solamente gas, aparece al tiempo una fracción que se denomina condensado o gas condensado. Bueno, esa fracción pasa a constituir una segunda fase dentro del reservorio, o sea, vamos a pasar a tener dentro del reservorio una fase gaseosa y una fase líquida. Esa fase líquida se conoce como fase de condensado, ¿sí? Inclusive el condensado al principio va aumentando, o sea, cada vez vamos a tener más condensado, pero luego, debido a que las líneas de título, digamos, de composición, tienen esta curvatura, o sea, hay un momento, por ejemplo por acá, donde el condensado vuelve a vaporizarse. Inclusive si llegamos por acá abajo, volveremos a tener gas. O sea, hay una condensación primero, pero después hay una vaporización, una revaporización, por llamarlo de alguna manera. Este fenómeno se conoce como condensación retrógrada, o sea, es una condensación que ocurre, pero después se invierte para vaporizarse nuevamente el líquido. Fenómeno de condensación retrógrada, ya lo vamos a analizar más detalladamente. ¿Sí? Entonces, la envolvente negra sería un reservorio de gas condensado. O sea, cuando la línea de evolución vertical atraviesa esa envolvente negra, decimos que tenemos un reservorio de condensado. Y el punto de separador, bueno, va a caer nuevamente dentro de la envolvente, con lo cual en el separador vamos a tener tanto una fase líquida como una fase gaseosa. Bueno, en la medida que los componentes pesados aumentan, o sea, que tenemos más hidrocarburos de moléculas grandes, ¿sí? Podemos pasar a tener una envolvente, bueno, en este caso, que le dibujo ahora nuevamente en negro, corresponde a lo que se denomina un petróleo volátil, ¿sí? O sea, fíjense, el punto crítico está acá, ya estamos a la izquierda del punto crítico, o sea, la evolución negra viene a la izquierda, o sea, ya es un reservorio de líquido, de petróleo, pero es un petróleo que está muy cercano al punto crítico. Bueno, eso le confiere ciertas características especiales que lo califican como petróleo volátil, ¿sí? Es un petróleo que está muy, muy cerquita de gasificar, o sea, es volátil, la palabra lo dice. Y finalmente, cuando aumentamos todavía más la composición de moléculas pesadas, bueno, podemos llegar a tener esta envolvente que sería un petróleo negro o un black oil, ¿sí? En donde la presencia de gas es mínima, o sea, en todo, fíjense el punto crítico donde está. O sea, en todo momento la línea de isoterma, de reducción de presión, transita mayormente como el líquido y a muy baja presión aparece algo de gas, y el punto que da la condición de separador está casi sobre la línea que se conoce como la línea de burbuja. O sea, vamos a tener en el separador una composición dominada por el líquido, porque estamos muy cerca de
de esta línea de burbuja. ¿Mm? Y finalmente, bueno, el último caso que está acá, que es el de crudo asfalténico, que son ya líquidos muy pesados. En todo momento tenemos líquido, incluido en el separador, tenemos solamente líquido, y un líquido pesado, ¿sí? No hay presencia de gas para nada. Bueno, esto así a modo de introducción. Ahora cuando reconectemos, vamos a analizar más detallado estas cuestiones. El dibujito tiene su sentido, ¿sí? Es un sifón, creo que todos lo conocen, ¿sí? ¿Por qué puse un sifón? Porque el sifón, en definitiva, el principio de funcionamiento del sifón es uno de los principales principios de funcionamiento de un reservorio de petróleo. O sea, el agua que está acá dentro del sifón, ¿sí?, contiene en disolución una cantidad de gas importante, pero ese gas está disuelto. ¿Cómo puede estar disuelto? Bueno, está disuelto porque la presión dentro del sifón es mayor, y esa mayor presión permite la disolución del gas. Entonces, ¿cómo funciona el sifón? Bueno, cuando oprimimos la patita que tiene, el gatillo, ¿sí?, como tenemos mayor presión dentro del sifón, el líquido sale, ¿sí? El líquido sale. Pero al salir líquido, baja la presión dentro del sifón y pasa el gas a menor presión, ¿sí? El gas deja de estar disuelto y una parte importante de ese gas pasa a ocupar el espacio superior, digamos, por sobre el líquido. Ese gas, digamos, libre ahora, y además el gas disuelto, tienen una capacidad expansiva importante. O sea, una de las características de los gases es que cuando baja la presión, cambian mucho su volumen, se expanden muchísimo. Bueno, eso es fundamental, ¿sí?, para empujar el agua. O sea, este gas que está ahí arriba, al disminuir la presión, tiende a expandirse, y en esa expansión empuja al agua para que salga. Obviamente el agua da la vueltita por acá abajo, ¿no? El tubo este está abierto por abajo y el agua asciende por ese tubo. Pero el fenómeno que permite que el agua salga está íntegramente motivado por el gas. O sea, el sifón funciona gracias al gas. El gas que se usa es CO2, gas carbónico, ¿sí? O sea, lo que tiene el agua en el sifón es CO2, igual que tienen las gaseosas, es el mismo principio de funcionamiento. Cuando el sifón se carga, lo que se le llena es de agua, pero también se le inyecta el CO2, que en definitiva va a ser el que le da la capacidad expansiva, porque el agua por sí sola no tiene capacidad expansiva. O sea, uno puede bajar la presión del agua y su volumen no va a cambiar para nada. Entonces, el agua no podría salir por sí sola con la potencia que sale de un sifón. El hecho de que tenga el gas en disolución es el que permite que salga de la manera como sale, ¿sí?
o sea, con potencia. Por supuesto sale un poco de gas también, eso es inevitable. Bueno, lo mismo pasa con el petróleo en el reservorio y lo vamos a ir viendo ahora cuando reconectemos. Les voy avisando entonces que se va a cortar en un minutito y enseguida retomamos. Bueno, les voy anticipando los casos que ya hemos visto, empezando por el de petróleo negro, o black oil, que sería este que tenemos acá. O sea, vamos a... Bueno, retomamos entonces, creo que están todos
todos conectados. Les decía entonces, en esta diapositiva que ven ahora en pantalla, analizamos un poquito estas ideas que les comentaba recién en relación a la diapositiva, la primera, la de presentación. Ahora podremos ver con mejor resolución, con más detalle, cada uno de los casos. Empezando, bueno, por el de petróleo negro, sería el anteúltimo que vimos, que es un caso, casi le diría, el que se toma como referente para el balance de materiales. O sea, el balance de materiales que vamos a presentar hoy habla fundamentalmente de petróleo negro. Los casos de petróleo volátil, como este que está acá, y el de condensado o de gas retrógrado, merecen un tratamiento algo diferente, al cual vamos a hacer también referencia. Pero el caso más importante, y también porque se da con mayor frecuencia, es el de petróleo negro. El caso de petróleo negro, tenemos entonces la envolvente de fase, que estaría dada por la línea azul. O sea, esta parte que estoy marcando ahora es la línea de burbuja, que se llama de burbuja o de presión de burbuja, hasta el punto crítico. ¿Por qué se llama de burbuja? Porque nosotros en el descubrimiento tenemos un petróleo líquido con esta condición, y podría ocurrir que al año la condición sea esta, a los 2 años sea esta otra, y a los, no sé, 4 años tengamos esta presión, o sea, aproximadamente 1500 psi. ¿Sí? Bueno, cuando lleguemos a esa presión y la superemos, o sea, la atravesemos hacia abajo, la línea esa de burbuja, van a aparecer las primeras manifestaciones de gas, que van a ser justamente burbujas. O sea, en una fase líquida, dentro del reservorio, vamos a comenzar a observar burbujas de gas. ¿Sí? Es gas que se está desprendiendo del petróleo. ¿Quiénes constituyen ese gas? Bueno, el gas está constituido, va a estar constituido mayormente por los componentes livianos. O sea, si el petróleo, por ejemplo, tiene metano, ¿sí? El metano sería CH4. Bueno, el metano, que sería el componente más liviano, va a ser el que primero va a aparecer en la fase gaseosa, en las burbujas. Por supuesto, después entrará, cuando la presión, no sé, baje un poquitito más, empezará a aparecer también el etano, ¿no? El etano, C2 sería H6, ¿no? Aparecerá el etano. Y así, en la medida que la presión, qué sé yo, no sé, por acá aparecerá el octano, y ¿sí? En la medida que la presión va disminuyendo, comienzan a aparecer también los componentes más pesados. Por eso entonces hablamos de presión de burbuja. De burbuja. Ahora, el otro lado de la envolvente, esta línea que va acá, es la línea de rocío. De rocío
¿Por qué de rocío? Porque ustedes saben lo que es el rocío. En las mañanas de invierno, el rocío son esas gotitas, ¿sí? Esos días cuando hay niebla, ¿sí? Aparecen gotitas de líquido en el aire, muy, muy finitas, muy pequeñitas, pero son gotitas al fin. Bueno, eso ocurre porque si tenemos, por ejemplo, un reservorio en esta condición, vamos a estar en la zona de gas. Cuando la presión disminuya a lo largo del tiempo, en la explotación, bueno, en algún momento, por ejemplo, para esta condición, van a aparecer las primeras gotitas de líquido. O sea, en un reservorio mayormente, totalmente ocupado por gas, vamos a ver que empiezan a aparecer gotitas, gotitas de líquido. Por eso hablamos de presión de rocío o línea de rocío. Bueno, después la otra cosa importante que tienen son las líneas de composición, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Por ejemplo, la rosada, esta línea rosadita que se ve ahí, es composición, normalmente expresadas como fracción molar, que sería 90% líquido y 10% gas. Esta sería la de 80. 80 de líquido, 20 de gas. Esta de 70, ¿ven? Entonces, en la medida que descendemos dentro de la envolvente de fase, va aumentando cada vez más, ¿sí?, la presencia de gas. Ahí la línea de color lila tenemos 60 de líquido, 40 de gas. ¿Sí? Y bueno, y está también acá representada la condición de separador. Acá hay una cosa importante para decir. Toda esta trayectoria vertical es una transformación termodinámica y puede ser considerada cuasi estática, o sea, porque es infinitamente lenta, muy lenta, puede demorar años, podemos demorar, no sé, 20 años en llegar de acá a acá. ¿Sí? Esa línea vertical representa toda la vida termodinámica, digamos, del fluido de reservorio. O sea, representa los sucesivos estados termodinámicos de los fluidos de reservorio. Ahora, no sé, si este punto es, supongamos, la condición a los 10 años, 10 años, bueno, ese hidrocarburo que tiene parte de líquido y parte de gas, bueno, cuando va hacia el separador, va por algún camino que no podemos representar, por eso se pone punteado, ¿sí? Va hacia el separador, donde finalmente va a tener esta condición. O sea, esta condición me dice que en el separador yo tengo, por ejemplo, 30% de líquido, nada más. 30 de líquido y 70 de gas. O sea, lo que voy a tener en el separador es un fluido que tiene parte líquida y parte de gas, y esa proporción, esa fracción está representada por esta línea azul. Pero insisto, esta transformación, esta es muy rápida, ocurre en la tubería mayormente y en el separador, mientras que esta otra ocurre en el reservorio y es infinitamente lenta. Bueno, en el caso del petróleo volátil, como les decía, la condición del líquido, porque es petróleo, es muy próxima al punto crítico. Y bueno, una vez que se supera la presión de burbuja, se produce una gasificación muy rápida. Fíjense que acá las líneas están bastante apretadas.
O sea, es un petróleo que se gasifica muy fácil, muy rápido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto con más detalle. Y después, el otro caso, el de gas retrógrado, también es especial, por eso están acá particularmente representados. Y en el caso del gas retrógrado, fíjense, esta línea es de 5% y esta línea es de 10%, ¿sí? De líquido. O sea, lo que estamos diciendo es que yo tengo en esta condición un gas. Cuando atravieso la envolvente, voy a tener las primeras gotitas, o sea, cuando atraviese esta presión. De ahí para abajo, cuando llegue acá, por ejemplo, voy a tener un 5% de líquido. Cuando llegue acá, voy a tener un 10% de líquido, ¿sí? Pero fíjense que cuando sigo para abajo, bueno, supongamos, acá está la de 15, ¿no? Nunca voy a llegar al 15% de líquido. Pero cuando atraviese esta línea de 10 nuevamente, voy a ir, bueno, iría hacia la de 5. O sea, en esta zona, no sé, lo voy a poner acá. Fíjense, para que se vea mejor. Yo iría de 15% de líquido a 10% de líquido. O sea, ahí lo que va a haber es una vaporización del líquido. ¿Sí? El poquito líquido que se condensó antes, o sea, en esta zona, ¿sí? Todo el líquido se condensó en esta parte, ¿sí? Que llegó hasta el 15%, o sea, llegó a constituir un 15% de líquido, después en esta parte se vaporiza. Por eso hablamos del fenómeno de condensación retrógrada, así se llama. Bueno, pero estos dos casos de petróleo volátil y de gas retrógrado lo vamos a, digamos, analizar de manera especial sobre el final del capítulo. Nos vamos a focalizar en el petróleo negro. O sea, el balance de materiales lo vamos a considerar para el petróleo negro. Otra cosa importante, como les decía, cuando uno, digamos, voy a volver a esta situación que les explicaba acá. Yo les decía, cuando uno atraviesa la línea de burbuja, empiezan a aparecer las primeras burbujas de gas que mayormente van a estar constituidas por los componentes más livianos, metano, etano. Eso significa que el líquido, o sea, lo que permanece como líquido, se va a enriquecer en las fracciones más pesadas. O sea, si yo estoy vaporizando metano y etano, ese metano y ese etano ya no van a estar en el líquido, van a estar en el gas. Entonces el líquido se va transformando, se va haciendo cada vez más pesado, más rico en componentes pesados. Eso hace que la envolvente de fase, supongamos que inicialmente, por ejemplo, era esta, ¿sí? La envolvente de fase, se va a ir desplazando hacia, en relación estoy hablando a la composición del líquido, en base al líquido, porque también acá hay una cuestión que es importante. El gas que se va separando cuando se
convierte en una fase móvil, tiene mucha más movilidad que el líquido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las fracciones de gas, que son las fracciones livianas, se producen fácilmente y me va quedando en el reservorio lo más pesado, que básicamente está presente en el líquido. Entonces, eso hace que la envolvente de fase sea cada vez más acostada. ¿Sí? Porque las envolventes de fase, recuerden, la del petróleo negro era una cosa así, ¿no? Y después la del crudo asfalténico era por acá. O sea, cuanto más componentes pesados tenemos, más acostada es la envolvente de fase. Eso también es una observación importante. Bueno, respecto del gas retrógrado ya lo analizamos, así que no lo vamos a pasar. Bueno, en esta diapositiva está justamente lo que ya les expliqué de las evoluciones. O sea, esta evolución que está acá es la evolución que acontece en las tuberías y en el separador. Y no se puede representar en un diagrama PV, o sea, o PT. Es una transformación rápida, muy compleja, en donde no es posible asignar estado de equilibrio a los fluidos. O sea, no hay equilibrio termodinámico en ningún momento. Mientras que sí lo hay en la evolución isoterma vertical, que representa la evolución de los fluidos en el reservorio. Esto también ya lo hemos dicho, así que lo vamos a pasar. Bueno, el balance de materiales que vamos a presentar se basa, ya lo mencionamos en la primera clase de balance de materiales, se basa en la utilización de información que puede ser de distintas fuentes. Ya hablamos de la evaluación volumétrica inicial, hablamos también de cómo, de la producción, de que la producción se mide, se controla, pero además de eso, son fundamentales los parámetros PVT, o sea, parámetros de tipo termodinámicos, ¿sí? Como pueden ser los factores de volumen, los factores de volumen, por ejemplo, el BO y BG. El BO sería el factor volumétrico o de volumen del petróleo. BG sería el factor de volumen o factor volumétrico del gas. Y después también los parámetros que expresan la composición de gas en relación al petróleo. O sea, las relaciones gas-petróleo, habitualmente expresadas como con la letra R, ¿sí? Que son relaciones que vamos a utilizar mucho y que merecen una interpretación muy cuidadosa, debido a que las definiciones no son tan sencillas. O sea, en esto quiero alertarlos, porque, bueno, cuando tomamos exámenes me doy cuenta de que a veces es como que aún ya en la instancia de examen final, no terminan de entender, de interpretar completamente el significado de estos parámetros termodinámicos. Así que los vamos a repasar un poquitito. Bueno, en principio, bueno, el BO que sería el factor de volumen de petróleo, a ver si
si tengo acá algún valor, disculpen. Ah, no. El BO expresa una relación entre el volumen que tiene el petróleo en superficie, ¿sí? Y el valor que tiene ese mismo petróleo en reservorio. O sea, lo que hemos visto, y lo voy a aprovechar para mencionarlo, es que si nosotros tenemos un original oil in place, ¿sí? El original oil in place lo representamos con la letra N. Esto ya lo hemos visto. Este N es petróleo, ¿sí? Petróleo original, pero es petróleo, es petróleo, petróleo, pero está expresado en condiciones de superficie o también de tanque, condiciones de superficie, ¿sí? O tanque. Tanque se suele abreviar así, TK. Por eso se habla de, por ejemplo, stock tank barrels. Esto lo van a ver mucho. Stock tank barrels. Así se expresa, así se mide este petróleo. Es el petróleo que tenemos guardado dentro del tanque, listo para despachar, para meter en el oleoducto. Bueno, ese N, ese original oil in place, si se multiplica por el BO, que tiene que ser el BO inicial, N por BO, se convierte, ¿sí? En el volumen, ¿sí? del petróleo, ¿sí? Petróleo original, ¿no? Inicial, petróleo. Y le voy a poner su gas disuelto, cuando lo ponemos en reservorio, ¿sí? O sea, esto sería el volumen del petróleo y el gas disuelto cuando lo ponemos, lo ponemos en el reservorio, ¿sí? Lo ponemos, en reservorio. Bueno, entonces, las unidades, obviamente, van a ser reservoir barrels, o sea, barriles reservorio, sobre stock tank barrels. Esto sería la unidad de medida, por eso le pongo el corchete, de este señor BO que tenemos acá. ¿Sí? Reservoir barrels sobre stock tank barrel. Por ejemplo, para un petróleo a la presión de saturación, por ejemplo, a la presión de burbuja, este valor, para que tengan una idea, puede valer, no sé, del orden de 1.2.
exagerando un poquitito. O sea, ¿qué significa 1.2? Significa que un barril, voy a dibujar un barril acá de petróleo, ¿sí? Esto sería un barril. Esto en el tanque, en superficie, le voy a dibujar el tanque, ¿sí? Está metido en el tanque, está guardado en el tanque, en superficie. Cuando este barril lo metemos en el pozo, ¿sí? Y lo llevamos al reservorio, se va a convertir en algo más grande. Por ejemplo, puede llegar a medir 1.2. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser si la presión es más alta en el reservorio? ¿Sí? Debería estar más apretado. No, el tema es que contiene el gas. O sea, por eso digo que las definiciones, y en esto los invito a que las repasen, las revisen, ¿sí? Las definiciones son muy importantes y tienen cierta complejidad. Hay que interpretarlo muy bien esto. ¿Mm? Entonces, digamos, este BO no es solamente volumen de... Porque cuando tomamos los exámenes finales, uno le dice, bueno, a ver, defíname el factor de volumen de petróleo. Ah, eso es fácil. Es el volumen del reservorio, del volumen de petróleo del reservorio respecto al volumen de petróleo en superficie. Y entonces uno le dice, bueno, y dame un valor, ¿qué valor puede tomar? Y 1.2. Pero, ¿y cómo puede ser que el petróleo a mayor presión tenga más volumen que en superficie? Entonces ahí le empiezan a pensar, ¿no? No, bueno, sí, pero es que tiene gas. Ah, bueno. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cómo es la definición de BO? Ah, bueno, sí, está bien. Es el volumen de petróleo más con su gas disuelto, ¿sí? En condiciones de reservorio respecto al volumen que tendría el petróleo solo en superficie, en tanque. ¿Mm? Entonces, por eso insisto, las definiciones son muy importantes, ¿eh? Y tienen cierta complejidad. Bueno, otro parámetro importante, bueno, el factor de volumen de gas. En este no hay tanto problema porque, bueno, ya hemos visto que el original gas in place multiplicado por el BG inicial, ¿sí? Me daría el volumen de, esto me daría el volumen de gas en reservorio, del original gas in place. ¿Mm? Se suele utilizar, por ejemplo, si bien acá hay variantes, pero puede ser, por ejemplo, que sean barriles reservorio, o sea, el gas en reservorio se lo suele expresar en su volumen en barriles, ¿sí? Esto sería reservoir barrels, sobre estándar cubic feet. Por supuesto, esto da valores bajos, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Porque, bueno, por el tipo de comportamiento que tiene el factor de volumen. O sea, el factor de volumen aumenta, el factor de volumen de gas, cuando la presión disminuye. ¿Mm? O sea, la capacidad, digamos, expansiva que tiene el gas aumenta a la medida que la presión baja. Por eso tiene ese comportamiento el factor Vg. ¿Mm? Pero, digamos, acá no es tan complejo como el BO. ¿Mm? Bueno,
Después tenemos los CR, las relaciones gas-petróleo. En el caso de RS, esta es una relación de gas disuelto, ¿sí? Por barril de petróleo. O sea, esto sería gas disuelto por, le voy a poner así, stock tank barrel. Pero en cuanto a las unidades, yo acá puse gas disuelto para marcar una diferencia respecto de este otro que es la relación instantánea, gas petróleo producido, ¿sí? Este es gas disuelto. Ahora, ese gas disuelto, ¿en qué unidades se expresa? Bueno, se expresa en estándar cubic feet. Y esto es por stock tank barrel. O sea, ¿qué sería entonces el RS? Sería el volumen de gas disuelto, ¿sí? En un barril tanque, stock tank, ¿sí? Cuando el petróleo se encuentra en reservorio, ¿sí? Y ese volumen de gas disuelto se expresa como estándar cubic feet. O sea, para dar una idea de cuánto es el gas disuelto, se lo expresa en condiciones normales, en condiciones de superficie. Entonces, fíjense la complejidad de estas definiciones, ¿sí? Esto, insisto, hay que trabajar un poquitito en el análisis de estas definiciones. Y finalmente, bueno, la más fácil es la del R, relación instantánea de gas, petróleo producidos. O sea, estas simplemente son los pies cúbicos normales, estándar cubic feet, que acompañan en la producción a los stock tank barrels. Estas serían las unidades. O sea, el R expresa un cociente entre lo que sería el GP, si quieren, ¿sí? Vamos a llamarlo así, delta GP, porque el R es una relación instantánea, sobre el delta NP. O sea, expresa una relación entre cantidades producidas de gas y de petróleo, pero expresadas en condiciones de superficie. Bueno, hay un comentario respecto de la forma que toma esta curva. Fíjense que al principio el R es constante. A ver, voy a escaparme un poquitito para que se salgan todas las anotaciones. Y vuelvo. Ahí. Disculpen esta desprolijidad, pero anoté muchas cosas y eso conspira. Ahora sí. Les decía, en cuanto al R, en cuanto a la relación instantánea gas-petróleo producido. Fíjense que al principio, para presiones superiores al punto de burbuja, o sea, acá el eje de presión corre al revés. Digamos, acá podría tener, no sé,
4.000 PSI, ¿sí? 4.000, y acá, no sé, 1.000, por decir algo. O sea, el eje está al revés, aumenta hacia la izquierda. Entonces, cuando tenemos presiones superiores a la presión de burbuja, el gas que llega, digamos, el gas que se produce es solamente el gas que se libera del petróleo. Porque al principio, cuando estamos por acá, o sea, estamos produciendo, supongamos, en esta condición, lo que hay dentro del reservorio es líquido, no hay gas en el reservorio. El gas aparece acá, en el separador, ¿sí? Pero en el reservorio es líquido. Entonces, eso significa que lo que va a llegar al separador viene de ser inicialmente líquido. Entonces, ¿cuál es el gas que acompaña a ese líquido? Y bueno, el gas que lo acompaña es el RS. ¿Sí? Viene dado por el RS. Entonces, al principio, y el RS, durante toda esa evolución, desde las condiciones iniciales hasta llegar a la presión de burbuja, el RS es constante. ¿Sí? ¿Por qué es constante? Porque el petróleo es subsaturado, o sea, tiene una cantidad de gas, podría tener más, pero no la tiene. O sea, tiene la cantidad de gas que se generó, nada más. Entonces, esa cantidad de gas es la que está disuelta en el petróleo, y en todo el petróleo está disuelta la misma cantidad de gas. Por lo tanto, se va a mantener el valor de RS hasta llegar a la presión de burbuja. Hasta llegar a la presión de burbuja. Cuando se llega a la presión de burbuja, el gas empieza a separarse del líquido, entonces el líquido se empobrece en gas. Por eso el RS baja. ¿Sí? O sea, acá el líquido tiene una composición cada vez más pobre, ¿m?, de RS. O sea, el RS
Bueno, retomamos, ya esta sería la última parte de la clase, porque a las 11:30 se van a conectar los chicos del capítulo estudiantil de SPE, que me pidieron este espacio para ponerlos en conocimiento de las actividades que están desarrollando. Así que yo cuando termine estos 45 minutos ya los dejo en libertad para que puedan escuchar a los chicos de la SP. Bueno, les decía entonces que cuando la presión es superior a la presión de burbuja, el contenido de gas en el petróleo, que está dado por lo que se denomina habitualmente, se habla del RS inicial, es constante. O sea, la cantidad de gas que está disuelto en el petróleo es siempre la misma. ¿Por qué? Porque el petróleo es subsaturado. O sea, no llegó a saturarse totalmente, entonces tiene capacidad tiene capacidad para disolver más gas, pero como no hay más gas, o sea, disuelve solo lo que habría, digamos, para esa condición termodinámica. Por eso el RS al principio es constante. Cuando se reduce la presión por debajo de la de burbuja, entonces el líquido sí se va empobreciendo en gas porque se libera gas. O sea, se genera una fase gaseosa que no existía, de gas libre, entonces el líquido pasa a tener una composición, digamos, menor de gas, pero esa composición menor de gas es la que corresponde a la saturación. O sea, es la máxima cantidad de gas que puede disolver a una determinada presión. Por ejemplo, a esta presión, el gas que puede disolver es este. Y no puede disolver más que eso. O sea, está saturado. El petróleo, por debajo de la presión de burbuja, está saturado. Tiene disuelto lo máximo que puede disolver. Justamente por eso libera gas cuando se le baja un poquito más la presión, porque está al límite, está saturado. Esa es una idea también para que la piensen, la mediten un poquito. Muy distinto es el petróleo acá. Acá no está saturado, por eso hablamos de subsaturado. ¿Sí? La cantidad de gas que tiene es una cantidad fija que no cambia, que es independiente de la presión. Entonces, en cuanto a la relación instantánea de gas-petróleo producido, cuando estemos en esta zona de presión superior a la presión de burbuja, se va a producir solamente el gas que el petróleo tiene disuelto, o sea, esto sería el RS inicial. Este valor es RS inicial. Insisto, en condiciones de petróleo subsaturado, la relación gas-petróleo producido instantánea equivale al RS inicial. Ahora, cuando llegamos a la presión de burbuja, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el petróleo empieza a desprenderse de gas. O sea, si yo tengo, supongamos, este es el pozo, acá están los punzados, ¿sí? Los punzados, y esta es la capa productiva. Entonces, lo que está entrando acá es líquido, o sea, hay una sola fase fluyendo que es líquida, pero tiene gas disuelto. ¿Cuánto es ese gas disuelto?
Bueno, es RS, el RS inicial. O sea, este gas disuelto es el RS inicial. ¿Mm? Y acá la presión de reservorio sería mayor que la presión de burbuja. Ahora, cuando esto cambia, o sea, cuando la presión es menor de la presión de burbuja, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que va a empezar a aparecer burbujas de gas. ¿Sí? Burbujas de gas. Pero esas burbujas al principio no son móviles. O sea, es una fase gaseosa que está presente, pero todavía, como la saturación es muy baja, o sea, la saturación de gas sería menor que la saturación crítica. En la curva de permeabilidad, digamos, estaríamos, de permeabilidad relativa, estaríamos por debajo de la saturación crítica. O sea, hay gas como segunda fase, pero la saturación es muy baja y ese gas no se moviliza. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el líquido, que sí está movilizado, este líquido, ¿sí?, va a llevar un poco menos de gas. ¿Por qué? Porque vamos a estar por acá. Por ejemplo, en esta condición. Va a tener un RS menor que el RS inicial. ¿Sí? Por eso hace esta muesquita acá. Pero ¿qué pasa después? Lo que sucede después es que la cantidad de burbujas sigue aumentando porque la presión disminuye más y en algún momento el gas se vuelve móvil. O sea, la saturación pasa a ser mayor a la crítica y el gas, como tiene una movilidad mucho mayor que el líquido, porque la viscosidad del gas es muy menor que la del petróleo, ¿sí? Entonces, esa gran movilidad que tiene el gas, ¿sí?, hace que los valores de relación instantánea gas-petróleo se incrementen notablemente. O sea, este aumento es enorme, es muy, muy, muy grande, hasta que el gas empieza a agotarse. O sea, la fase gaseosa, como es tan móvil, también se agota antes. Se produce antes y se agota antes. Bueno, este R lo van a ver también, y en realidad es más utilizado, más representado a través de las iniciales GOR, que es Gas Oil Relation. ¿Sí? Esto lo van a ver, más que como R, lo van a ver como GOR. ¿Sí? Gas Oil Relation. Expresa la relación entre la producción de gas en pies cúbicos normales respecto a la producción de petróleo en barriles tanque. Esto es muy importante, este gráfico también. En realidad, estos cuatro son, yo le diría, esenciales, ¿sí? O sea, si quieren aprobar el final de ingeniería de reservorio, lo primero que yo estudiaría serían estos cuatro gráficos. Bueno, vamos a dar alguna definición más antes de explicarles ya el balance de materiales, cómo se plantea, que tiene que ver con la definición
de algunos parámetros que participan del balance de materiales y que ustedes ya conocen, pero bueno, los vamos a repasar, algunos ya conocen. Uno es el Original Oil in Place, N. N suele expresarse, digamos, de manera genérica como el volumen de roca bruto, digamos, por la porosidad, bueno, esto sería en el caso de petróleo, si solamente tenemos petróleo sin gas, o sea, un petróleo subsaturado, esto sería la saturación de petróleo. En general sería la saturación de hidrocarburos, o sea, es 1 menos la saturación de agua con nata. El agua con nata es el agua original, que acompaña a los hidrocarburos desde su generación. Bueno, y todo eso, si lo dividimos por el factor de volumen, digamos, perdón, a ver si está bien. Sí. Obtenemos el original, ¿no? El original oil in place. Después, otro parámetro importante es la relación de volúmenes entre la fase de hidrocarburo, que se representa con la letra M. Volúmenes iniciales, ¿eh? Iniciales. Este sería el volumen en el caso de que hubiera una fase gaseosa independiente, inicialmente, o sea, esto es un casquete, ¿sí? G sería el original gas in place asociado al casquete por su factor de volumen. O sea, estos volúmenes serían, por supuesto, en reservorio, porque están multiplicados por el factor de volumen. Y lo mismo respecto de el volumen de la zona de petróleo. Sería el original oil in place por el factor de volumen original. M entonces representa la relación entre el tamaño del casquete y el tamaño de la zona de petróleo, esos tamaños medidos en reservorio, o sea, en condiciones de reservorio, ¿no? Y inicial, o sea, M representa una situación inicial, que se daría solamente para el caso de petróleos saturados, porque si el petróleo es subsaturado, no hay posibilidad de que haya casquete. Bueno, además de esto, tenemos los parámetros de producción, o sea, la acumulada de petróleo, NP, la acumulada de gas, GP, y la relación de acumuladas. RP expresa relación de acumuladas. Ojo, esto es diferente que el GOR, ¿sí? O que el R, la relación instantánea. O sea, estos son relaciones entre deltas para un periodo acotado, o sea, delta GP, ¿sí? Sobre delta NP. Digamos, podrían ser, por ejemplo, esto asociado, por poner un día, ¿sí? O sea, de algo que se midió en separador en un día. Es más, podría ser una hora también. Por eso se dice instantáneo. Estos son instantáneos, o sea, representan un momento, un periodo de tiempo pequeño. Instantáneo, ¿sí?
¿sí? Tanto el R como el GOR son instantáneos, mientras que estos representan acumuladas durante periodos de tiempo importantes, o sea, periodos de tiempo que pueden ser años. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo trabaja el balance de materiales? En este caso de petróleo negro, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es la misma idea que desarrollamos para el caso de gas. La misma idea. O sea, vamos a suponer que el hidrocarburo ocupa este volumen inicialmente. ¿Sí? O sea, de manera genérica, general. ¿Sí? Bueno, ese volumen sería el hidrocarbón por volume, a la presión inicial. Entonces, ese volumen sería el volumen de la capa de gas, si es que la hay, ¿sí? Y el volumen de la zona de petróleo, por supuesto, volumen en reservorio. Estos son volumen de reservorio, por eso se les pone reservoir barrels. Reservoir barrels. En el caso del petróleo, es el original oil in place por el factor de volumen. Sería el volumen de petróleo en reservorio. Y este sería, bueno, M por N por VO sería el mismo volumen de petróleo, pero al estar multiplicado por M, lo convierte en gas. ¿Por qué? Por la definición que acabamos de ver, por esta definición. ¿Mm? O sea, si yo lo pongo acá multiplicando, ¿Mm? Lo saco de acá, entonces lo que tengo es el volumen de gas, ¿lo ven? Entonces por eso está acá expresado así, M por N por VO inicial. Eso sería entonces el volumen inicial ocupado por hidrocarburo. Entonces, acá hacemos el truco mental que yo les decía, ¿sí? O sea, si P es una presión menor a la presión inicial, disculpe, me molesta esto, a veces no sé cómo sacarlo. Esta P es menor que la presión inicial. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se van a comportar estos fluidos, este gas, este petróleo, a una presión menor? Bueno, muy fácil, se van a expandir. A la presión menor se van a expandir. Aunque no siempre, a veces el petróleo a una presión menor ocupa menos lugar porque pierde gas. ¿Sí? Ese es un fenómeno que puede darse. Pero independientemente de que tengamos siempre expansiones o alguna vez alguna contracción, lo que estaríamos diciendo es que si este es el volumen inicial ocupado por hidrocarburo, ¿sí? Y yo dejara expandir a estos fluidos, bueno, la parte de gas que inicialmente ocupa todo esto, ¿sí? Podría pasar a ocupar, expandiéndose todo esto, expandiéndose hasta una presión menor. ¿Mm? Y en el caso del petróleo, si asumimos que se expande, si bien aclaramos que podría no expandirse, sino contraerse en algún caso, podría haber una contracción,
Pero bueno, en general, asumamos que este volumen inicial ocupado por el petróleo, ¿sí? Si dejamos que se expanda hasta la presión menor, P, y bueno, podría llegar a ocupar todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decir que, bueno, como el volumen no puede aumentar, porque esto es un reservorio, y un reservorio es una caja rígida, de alguna manera, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este aumento de volumen, este delta de volumen, ¿sí? Que sería el representado por la flecha esta, la flecha B, ¿sí? Debe ser producción, o sea, debe ser fluido que se fue, que salió del reservorio. ¿Por qué? Porque no hay lugar para que se expanda, no puede expandirse, ¿sí? Lo mismo respecto del petróleo, o sea, todo este representado por la flecha que tiene la letra A, o sea, todo este volumen, delta volumen, este volumen, ¿sí? Delta volumen, tiene que ser producción. Entonces, ¿cómo se plantea este escenario matemáticamente? Bueno, se plantea de la siguiente manera. Decimos, bueno, supongamos que el petróleo se expande, ¿sí? Por supuesto, con su gas en solución, que es el que le confiere la capacidad expansiva. Bueno, ¿cuánto valdría el aumento de volumen? Bueno, el volumen inicial, lo voy a escribir acá abajo, el volumen inicial es N por VO inicial. Ese sería el volumen inicial. Lo voy a escribir así, volumen inicial. Por supuesto, es el de petróleo solamente. Y el volumen final, y bueno, N por VO. ¿Sí? Esto sería el volumen final. Entonces, si estamos acá, por ejemplo, si este fuera el inicial y este fuera el final, ¿sí? Fíjense, el VO final es mayor que el VO inicial. Entonces, el delta de volumen, o sea, B final menos B inicial, va a ser igual a N por VO menos N por VO inicial. O sea, esto. N por VO menos VO inicial. Esto sería entonces la expansión del petróleo si yo lo dejara expandirse hasta una presión final menor que la inicial. Ahora, si en lugar de ser el punto inicial I y F fueran I y F acá, ¿sí? Fíjense que el volumen final va a ser menor que el inicial. Entonces, en esta zona habría una contracción. O sea, en lugar de expandirse, se contrae el petróleo. Por eso está esto, ¿no? Esta flecha dando la posibilidad también incluida de que el petróleo pueda contraerse en lugar de expandirse. Pero eso, bueno, es un detalle. Es un detalle que nos alerta de algo que puede ocurrir. Bueno, ¿qué pasa con el gas? Y bueno, lo mismo. O sea, el volumen de gas inicial,
ya no me queda lugar para escribirlo, pero bueno, el volumen de gas inicial ya sabíamos, era M por N por BO inicial. Este era el volumen de gas inicial. Le voy a poner así, BG inicial, volumen de gas inicial. ¿Cuál va a ser el volumen de gas final? O sea, estos serían de petróleo, ¿no? Este sería petróleo y este sería petróleo. El final va a ser el inicial, M por N por BO inicial, por BG sobre BG inicial. Esto sería, entonces, el volumen de gas final. O sea, va a depender de cómo aumente BG. Si BG se duplica respecto al valor inicial, el volumen de gas final va a ser el doble del inicial. Les recuerdo que BG tiene este comportamiento, ¿no? Este comportamiento. Entonces BG siempre aumenta. Cuando la presión disminuye, BG aumenta. Por eso el gas va a ocupar mayor volumen a menor presión. Bueno, la cuestión es que si hago BG final menos BG inicial, que sería la expansión del gas, si hago BG final, ¿sí? Menos BG inicial, me va a dar esto que está acá. O sea, eso sería la expansión del gas. Bueno, ya tengo entonces dos de los empujes que expresan expansiones, que expresan aumento de volumen. ¿Sí? Pero hay otras cositas que también hay que tener en cuenta. Y la otra cosita es que si yo bajo la presión por debajo de la presión de burbuja, se reduce la capacidad de disolver gas que tiene el petróleo, entonces se va a desprender gas desde el petróleo. Y va a aparecer gas como una fase libre. Por lo tanto, ese gas que aparece va a ocupar un volumen que antes no ocupaba. O sea, es como un gas nuevo. Entonces yo tengo que ver cuánto volumen va a ocupar ese gas nuevo, ¿sí? Porque lo tengo que tomar como si fuera la expansión de algo, ¿sí? Y aparte ese gas nuevo, además, ese gas liberado, también puede expandirse. O sea, tengo que considerar que también ese gas liberado puede expandirse. Bueno, ¿cuánto gas se libera? Bueno, lo que se va a liberar es muy fácil. Va a depender de cuánto cambia el RS. ¿Sí? RS, les recuerdo. Por eso les digo la importancia de estos gráficos. RS, acá lo tenemos. Tiene un valor constante, elevado, antes de, digamos, a presiones superiores a la de burbuja, pero después cae. Entonces, la cantidad de gas que se libera va a depender de cuánto se reduce, de cuánto baja RS, desde un valor hasta otro valor. Va a depender de esto. Bueno, eventualmente, si la condición inicial es de RS inicial, va a depender de cuánto baja. No sé, si bajo desde acá, desde el RS inicial, hasta este RS
acá cerquita, bueno, la cantidad de gas liberado va a ser poquito, pero si bajo hasta acá, y bueno, voy a tener mucho más gas liberado. O sea, en definitiva, la liberación de gas va a depender de cuánto cambia RS. Entonces, ese tercer término que tengo que considerar es el petróleo, que ya sabemos que tenemos, el original oil in place, multiplicado por el delta de RS me va a dar el gas liberado. Pero ese gas liberado, por la manera como está definido RS, va a ser gas liberado en condiciones de superficie. Yo lo tengo que poner en reservorio. ¿Cómo lo pongo en reservorio? Con el BG. Entonces este es otro delta de volumen asociado a la aparición, vamos a poner así, aparición de gas libre. Aparición, ¿sí? De gas liberado, vamos a poner. Liberado. Eso lo tengo que contabilizar porque me juega como si fuera una expansión adicional, pero es una expansión que yo no la tenía en cuenta porque hasta ahora había considerado solamente al petróleo que se expandía y al gas que se expandía, al gas de casquete, pero no estaba tomando en cuenta que me puede aparecer gas, más gas, a partir de la liberación de gas disuelto. Bueno, y después tenemos este que ya lo estudiamos en la clase anterior. O sea, la compactación de la roca que puede ocurrir, que reduce el volumen ocupado por el hidrocarburo, y también la expansión del agua con nata. Este término ya lo dedujimos, ya vimos cómo se obtiene, así que no lo vamos a repetir. Simplemente lo vamos a contabilizar, como que también lo podemos tener en este balance de materiales de petróleo negro. Bueno, y además, como también ya hicimos en la clase anterior, podemos asumir que puede ingresar agua, por ejemplo, de un acuífero. La intrusión de agua, ya dijimos que puede reducir nuevamente, como el otro efecto de compactación, puede reducir el volumen poral ocupado por el hidrocarburo. O sea, le deja menos lugar al hidrocarburo. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad hay que considerarla también, y también que parte del agua que ingresa pueda ser producida. O sea, así como entra agua desde un acuífero, puede también salir agua por los pozos, por producción de agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar todas las expansiones, vamos a sumar todas las expansiones, o sea, esta expansión, esta, ¿no? Más esta otra, esta, que serían todos estos adicionales de volumen. O sea, todo lo que significa aumento de volumen, lo vamos a sumar. ¿Sí? Este también. ¿Por qué? Porque, como les dije, era un volumen, el 3, ¿no? Un volumen que no estaba, y ahora sí. Entonces, es también un aumento de volumen. Y, por supuesto, las variaciones de volumen asociadas a la expansión de agua con nata, a la compactación de la roca y los eventuales ingresos de agua de acuífero y producción de agua. Bueno, si sumamos todo eso, todo eso, obtenemos este chorizo, disculpen el lenguaje
ordinario, obtenemos todo esto. Pueden hacer agarrar papel y lápiz y hacer la ecuación, armarla ustedes. Van a ver que es esto. En el caso de la expansión de agua con nata y compactación, el volumen, digamos, que hay que tomar incluye el volumen de gas de gas de casquete y el volumen de petróleo. Por eso aparece 1 más M. ¿Sí? O sea, este término incluiría, ¿sí? O sea, fíjense, si yo distribuyo sería N por BO inicial, esto es el volumen ocupado por el petróleo, más M por N por BO inicial. Este sería el del casquete, o sea, ese volumen es todo el volumen, donde está el petróleo y donde está el gas. Bueno, todo ese volumen puede estar sujeto a compactación cuando se reduce la presión, y también puede haber una saturación de agua con nata, que asumimos que es la misma, tanto para la zona de gas como la zona de petróleo. Y bueno, esa saturación de agua con nata puede expandirse. Bueno, todo esto entonces son las expansiones, serían expansiones, eventualmente contracciones, y también ingreso de agua. En definitiva, acá están representados los empujes. ¿Sí? Cuando Malvina les hablaba de los empujes naturales son estos. ¿Sí? Empujes. En inglés se conoce como drive, como los drives. ¿Sí? Empujes. O sea, todo esto que contribuye a aumentar volumen a partir de una energía inicial, al reducirse la presión, constituye empujes, sean expansiones de fluidos, sean ingresos de fluidos de acuíferos o compactaciones de rocas, son los empujes. Bueno, nos quedaría entonces analizar la producción, pero eso lo vamos a ver en la clase del lunes. ¿Sí? O sea, ahora sabemos lo que son los empujes. Vamos a ver cómo contabilizamos la producción, porque en definitiva vamos a igualar, y eso está acá, los empujes con la producción. Chicos, bueno, ya se va a cortar, los dejo con Elías, él les va a comentar de las actividades del capítulo de SPE.